Revolución metalúrgica, ya dijimos, es muy distinto si tenemos que desmontar, por ejemplo, para implantar cultivos. Es completamente distinto si lo hacemos con un hacha de hierro, con machetes y con palas, que si vamos a trabajar con instrumentos de palo, de hueso y demás. El rendimiento del trabajo es muchísimo mayor trabajando con elementos primero de hierro y después de acero. El acero es una evolución de la combinación del hierro con carbono en diferentes formas para que sea mucho más duro y tenga diferentes aplicaciones. Y acá hay una palabra que está completamente vinculada con esto y uno puede decir, caramba, si tiene que ver con la agronomía. La palabra herramienta. Herramienta quiere decir que es de hierro. Eso es lo que modifica todo. El hierro permite que un hombre pueda producir en la agricultura. Un hombre con instrumentos de hierro puede producir mucho más de lo que puede comer. Y miren qué salto tan importante. Y uno diría, fantástico, se vino la liberación de la humanidad. Todos con trabajar solamente un ratito con instrumentos de hierro van a poder dedicarse a la creatividad o al placer el resto del día. ¿Fue eso? No fue así. Porque el hierro también sirvió para hacer armas. Si vamos a pelear con uno de ustedes y uno me viene con una lanza de palo y yo resulta que tengo un escudo de acero y una lanza de acero, yo le gano, ¿no es cierto? Y si no lo mato, ¿qué hago? Lo convierto en mi esclavo, le quito sus cosas. Esto parece demasiado simplificante, es una caricatura de lo que pasó. Pero el hierro, la revolución metalúrgica, determinó en los pueblos que llegaron al uso del hierro. El hierro es muy fácil de obtener. Cualquier tierra está llena de hierro, ¿no es cierto? Así como tantos otros elementos. Produce las armas, y las armas permiten que unos hombres puedan producir más de lo que comen y que unos hombres se impongan sobre otros. Y una vuelta que un pueblo armado con armas de hierro se mete en un pueblo más primitivo, que tiene instrumentos armas de palo y piedra y de hueso, lo derrota. Y una vuelta que lo derrota, ¿qué le hace? ¿Le quita qué? Le quita la tierra, principal, le quita la tierra. Y segundo, ¿qué le quita? Bueno, sí, la tierra sirve para producir, pero guarda, ¿qué se hace además con el vencido? Esclavo, se lo esclaviza, se lo transforma en un animal de carga, en un animal de trabajo. Solo que un animal de trabajo tal vez más versátil, más inteligente. Esto, la revolución metalúrgica, y fíjense que acá estamos hablando de tiempos ya mucho más cercanitos. Estamos hablando principalmente del Imperio Romano con sus enormes consecuencias en la civilización actual. Podemos hablar de 500 años antes de Cristo, Rómulo y Remo, hasta 500 años después de Cristo, con Constantino y la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto no fue el único imperio metalúrgico, estuvieron los griegos, por supuesto, también, que fueron su fundamento, pero el Imperio Romano se caracterizó por la herramienta y por ser el que se expandió a través del Mediterráneo primero, conquistando mediante las armas a los pueblos, quitándoles las tierras y quitándoles la libertad, ¿no es cierto? Transformando el hombre en una cosa. Estamos cambiando totalmente de una sociedad sagrada a una sociedad esclavista. Y ese esclavismo podría haber tomado diferentes formas, ser el Estado, un país que esclaviza a otro. No. Eran unos hombres del país triunfante que esclavizaban a otros hombres del país vencido. Viene el tema acá. ¿Qué organización política se dieron? El Imperio Romano no se caracterizó, no dejó una triste iglesia, ¿no es cierto? No hizo ningún tipo de construcción ceremonial. Eran todos palacios de los poderosos, las villas, ¿no es cierto?, de los empresarios romanos. Esos imperios estaban basados en que se producía un excedente. ¿Por qué? Porque al esclavo se le daba de comer muy poquito y producía mucho. Entonces había material para el comercio.
y para el comercio internacional. Fíjense que acá ya hemos llegado a una de las claves de las situaciones y conflictos actuales. Hoy vivimos la globalización. Sí, ¿es la primera? No, la primera globalización la hizo el Imperio Romano, ¿no? 500 años antes de Cristo hasta 500 años después. ¿Y qué hizo? Un imperio comercial. ¿Cómo se producía? ¿Cuál era el tipo de productor? Bueno, era la plantación esclavista, ¿eh? Un hombre que se había enriquecido mediante el comercio, mediante la explotación de esclavos y demás, que se presentaba a un general triunfante, y le decía, bueno, de estas tierras que has conquistado te compro tantas tierras, de estos esclavos que has tomado vencidos te compro tantos esclavos, ¿no? Y acá viene una cuestión que caramba si tendrá incidencia en la agricultura actual, la propiedad, ¿no? ¿Qué nos deja acá? La revolución metalúrgica en la agricultura, y es el eje central de la estructuración de la agricultura actual. La propiedad, claro, la propiedad siempre existió. Las tribus tenían en comunidad sus propiedades. Los incas o los antecesores de los incas, los sucesivos imperios que hubo hasta 4.000 años antes de Cristo, también tenían en común las propiedades de... ¿sí? Acá viene el tema y una palabrita de arrastre. La propiedad privada. La palabra privada nos está contando toda la historia del proceso. Privada viene de un verbo. ¿De qué verbo viene? Del verbo privar. ¿Qué hicieron con este hombre, el cual no se pudo defender, el que fue vencido? Lo privaron. ¿De qué? De su libertad. Lo transformaron en esclavo. ¿Lo privaron de qué? De su tierra. Al mismo tiempo que aparece la propiedad privada de la tierra, aparece la propiedad privada de la gente. Es la esclavitud. Y esta propiedad privada no es una cuestión anecdótica que quedó allá en el Imperio Romano, la privación, la esclavitud, el apoderarse de las tierras de los vencidos, etcétera, etcétera, como se hizo después en la conquista de América. Miren si no los españoles o los portugueses no se apropiaron de las tierras de los vencidos, de los indios. Miren si no los esclavizaron también en muchos casos. O sea que, y eso vino todo por una cuestión que yo podría demostrar la actualidad que tiene, con esto de si hay propiedad privada, tiene que haber leyes que la regulen. Leyes sobre la propiedad privada. Acá estamos en la Facultad de Agronomía en el curso de primer año. Si en vez de estar en la Facultad de Agronomía, estuviéramos en la Facultad de Derecho, la materia que tendrían ustedes sería Derecho Romano I. Derecho Romano I. El derecho del Imperio Romano. Hay dos materias, no unas. Porque todo nuestro Código Civil y nuestra legislación está basada en el derecho romano. En el acto de la privación generado por la violencia de la guerra y la privación de la libertad personal y de la propiedad de la tierra. Realmente es una cuestión que no enaltece indudablemente a la propiedad privada y tampoco enaltece a nuestros abogados, que se exiguen todavía con aquello. Nuestros abogados siguen con el derecho romano, ¡qué bestias! Y resulta que nuestros ingenieros agrónomos, ustedes, seguimos con lo que hicieron los del Neolítico, despreciando a una cantidad enorme de especies, a la enorme mayoría, el 99% de las especies vegetales y animales, son malezas. Son yuyos que hay que matar o bichos que hay que matar. Herbicidas, insecticidas, para unos y otros. Seguimos con todas estas cosas. Un chico que tuvo un problema de nacimiento o en determinada etapa de su evolución, lo arrastra. Y eso se va, así como arrastran vicios, arrastran virtudes, ¿no es cierto?